Oiga, y otra vez, ¿qué forma de tratar los temas por parte de la En la fiscalía? rueda de prensa de ayer, Sí, ¿no? sí, sí. Sí. Después de que había sido la misma fiscal la que había dado a conocer que detrás de este asesinato había un móvil de carácter personal. Ella sí lo dijo, no estoy dando interpretaciones, dijo de carácter personal. Y le preguntan los compañeros en aquel entonces, ¿sentimental o de qué tipo? No, no, de carácter personal. No voy a dar más detalles. Pero ella decía que era un tema de carácter personal. La versión que daban ayer es que le querían robar la camioneta y un compañero periodista de manera muy puntual y muy precisa y oportuna le cuestiona a la fiscal, pero entonces ¿por qué no se la llevaron? Si ya la habían matado, si ya estaban ahí, ¿por qué no se llevaron la camioneta si era el Y la objetivo, si respuesta. era ese el móvil? No, bueno, pues porque sabían que iban a llegar otros trabajadores porque tenían ahí monitoreado, lo habían observado desde hace varios días, No, pues bueno. igual iban a llegar y iban a encontrar el cuerpo. No, no, no me acaba de quedar clara la explicación por parte de la fiscalía. No estoy diciendo ni dudando de la investigación, de lo que dudo es de la forma de comunicar y de cómo se están manejando las cosas No, en la pero sí fiscalía. la Bueno, forma de comunicarlo fue atropellada. Hay que mencionarlo así. errática, diría yo, Algo errática, muy intermitente. errática. Y tuvieron muchísimo tiempo para poder clarificar Sí. qué es lo que sucedió. Esto sucedió el 10 de mayo. Apenas ayer daban esta rueda de prensa, 18 de junio. Bueno, en fin, otra vez la fiscalía pues dándonos mucho de qué hablar y generándonos esta tremenda desconfianza. Pero en fin, saludamos esta mañana, como siempre, con mucho gusto al licenciado Jorge Chesal. Licenciado, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Licenciado, primero te tengo que preguntar por parte, yo sé que el tema es otro, pero no puedo dejar pasar A esto, ver. el tratamiento que le está dando la Fiscalía a temas que se han vuelto pues muy mediáticos, sí, muy evidentes ante los medios de comunicación. ¿Qué opinas de la forma en la que se están tratando estos temas? Mira, me parece que la Fiscalía tiene una falla que tiene que atender y es una falla que más allá que tenga que ver o no con la actividad de la Fiscalía es fundamental y es el tema de comunicación social. Claro. Es decir, la Fiscalía puede estar haciendo muy bien su trabajo, la Fiscalía puede estar actuando muy bien, la Fiscal General del Estado puede llevar una conducción impecable de la institución, pero por el lado de saber comunicar han tenido unas fallas terribles que me parece que tendría que estar revisando la Fiscalía justamente esa parte. A ver, en un caso como el que estamos hablando en este momento, ¿qué es lo que sucede? Hay hechos objetivos, hay una persona, una señora que es asesinada arriba de su vehículo en el interior de un inmueble destinado a la venta de materiales para construcción y decoración. Se empiezan las primeras investigaciones y evidentemente cualquier cosa que se diga en ese momento va a ser una mera hipótesis porque Claro. tendría que corroborarse con Claro. muchas más informaciones y datos de prueba que se fueran recabando. Aventurar una hipótesis en el sentido de que había un motivo de carácter personal, pues evidentemente encausa a la opinión pública hacia un determinado rumbo. Y si ese rumbo no es el correcto, entonces va a aparecer ante la opinión pública una falla de la Fiscalía. Cuando en realidad a lo mejor lo que había que haber dicho era que se iban a hacer las investigaciones, que era muy pronto para poder establecer una hipótesis específica, que se estaban investigando varias líneas, o lo que nos dicen siempre. Vamos a dejar caer el peso de la ley encima de todas las personas que resultan responsables una vez agotadas las investigaciones. Y eso se vale, todavía eso hubiera sido mejor. Sin Porque duda. insinuar que había un motivo de carácter personal, pues evidentemente circunscribe los hechos a un escenario mucho más restrictivo. Ahora resulta que, bueno, pues pueden decir, bueno, es que era de carácter personal porque la camioneta era de ella. Bueno, por supuesto que es No, bueno. absurdo, ¿no? Sí, claro. Pero ya se generó una expectativa distinta en la opinión pública. Uno de los grandes problemas con los cuales se dio pauta a la reforma judicial y en su momento a la independencia de las fiscalías, y lo que todo mundo ha dicho es que independientemente de lo que hayan hecho con el Poder Judicial, hay que tocar a las fiscalías, es justamente fallas de comunicación más que fallas de trabajo. Me parece que la Fiscalía del Estado tiene una persona muy capaz al frente, tiene un equipo de trabajo muy capaz, salvo el área de comunicación social, y me parece que se demerita ese trabajo si no se comunica bien, porque hay que recordar que ya no son los tiempos en los que un boletín de prensa cubría las necesidades de Claro. información y las fuentes de información de la ciudad.
Por cierto, ayer volvimos a solicitar, pues ya si no con la fiscal, con alguien de la fiscalía, alguien que nos diera la versión, que nos ayudara a responder estas preguntas de por qué en un momento se dijo una cosa y luego otra, de qué es lo que habían logrado indagar bajo la secrecía, y eso lo sabemos porque además los medios de comunicación sí hemos sido profesionales en nuestra preparación de cómo abordar estos temas. Sí. Y entonces nosotros sí sabemos hasta dónde sí y hasta dónde no, y buscamos pues la versión por parte de la fiscalía. Nos dijeron que estaban en Matehuala. Oiga, pero teléfono, existe el teléfono, no se va a poder. Bueno, nosotros seguimos insistiendo y vamos a seguir tocando la puerta, no porque querramos forzosamente que nos atiendan a nosotros, sino porque creo que la ciudadanía merece saber, y la mejor forma de que sepa es directamente a través de la autoridad y no a través de lo que podamos especular, intuir, etcétera, sino a través de la versión de la autoridad saliendo a dar la cara. Lo has dicho, me parece, de manera precisa, licenciado. Hoy pensar que un boletín cubre las necesidades de comunicación es pensar que estamos hace 50, 60 años. Hoy ya es distinta la forma en la que la gente quiere, necesita informarse, y bueno, pues si la autoridad no lo hace, estos vacíos se van llenando y lamentablemente en muchas ocasiones se van llenando con información falsa. Pero en fin, nosotros seguimos en la búsqueda de la Fiscalía y de que podamos tener esa comunicación que hoy se requiere para evitar esta clase de situaciones. Pero hablemos también de lo que está sucediendo, licenciado, con esta propuesta del Congreso del Estado, de la creación de esta Fiscalía especializada en desaparición forzada de personas. Salieron los colectivos a decir, oye, nunca nos consultaste, nosotros estamos haciendo la chamba, no lo vemos como una solución. Lo primero que te tengo que preguntar es, a ver, ¿es en verdad la creación de una nueva fiscalía una solución para atender esta problemática que, hay que decirlo, es fuerte en este país y en este estado? Contéstame tú primero una pregunta. ¿Una fiscalía anticorrupción ha sido la solución para el problema de la corrupción en México? Por supuesto que no. Me parece que la respuesta Por supuesto que no. ¿Sí? A ver, podemos crear las instituciones que quieras con los objetivos específicos que quieras. Podemos incluso poner al frente a personas muy capaces, pero si desde el diseño institucional y específicamente desde la parte presupuestal no se resuelve el funcionamiento de la institución, no hay manera. ¿Por qué es importante que una fiscalía de desaparición forzada, de investigación de este tipo de delitos, se haga con el consenso de quienes participan en esos colectivos? Porque estamos hablando de las víctimas, porque son quienes tienen las necesidades de la actuación del Estado, porque son las que en muchas ocasiones han dado los resultados que las propias fiscalías no han sabido dar. Es decir, son los que terminan encontrando fosas, son los que terminan ubicando lugares, son los que tienen información que desgraciadamente a veces hasta la comparten con la autoridad, y eso facilita la evasión de quienes participan en esos delitos. Entonces, me parece que ese es un primer punto en donde una entidad de esta naturaleza tendría que haber partido efectivamente de la consulta con quienes viven ese terrible dolor que es la desaparición de un familiar. En segundo lugar, el tema presupuestal. No puedes tú crear una fiscalía especializada con un mandato tan concreto si no lo dotas de todos los elementos necesarios para que pueda actuar. Y vayámonos a algo muy sencillo, y que también voy a aprovechar para mencionarlo en relación a la Fiscalía Anticorrupción, porque el problema sería muy similar, y creo que con la Fiscalía Anticorrupción es muy evidente. Tú tienes una lista de personas habilitadas como peritos dentro de lo que es la estructura de la Fiscalía y que colaboran con la investigación de los delitos a cargo de esta institución. Para investigar delitos de corrupción no necesitas dactiloscopistas, necesariamente, no necesitas médicos forenses, sino que necesitas economistas, necesitas contadores, necesitas ingenieros que sepan evaluar obras para determinar si hay materiales o no de la calidad que debía de ser en esa obra. Bueno, pues en el caso de la investigación de la desaparición forzada, y tomando en consideración que la desaparición tristemente en muchas ocasiones conduce a fosas clandestinas o a identificación de cadáveres, tendría que haber expertos forenses, pero no nada más en medicina, sino también en antropología. Claro. Tendría que haber conocedores también, incluso, y podrá sonar raro, pero expertos en arqueología, porque son los que saben rescatar restos, son los que saben rescatar indicios. Entonces, si tú no los dotas de ese acervo
pericial que requieren para cumplir su trabajo y vas a habilitar a Juan de las Pitas para que vaya a hacer el dictamen de los cuerpos que se encontraron en determinado lugar, porque el señor es médico forense, no necesariamente te va a dar un buen resultado. Entonces, ahí también necesitas destinar recursos. Finalmente, hay una parte que también tendría que tomar en consideración esta iniciativa, y es que la desaparición forzada no es un problema exclusivo de San Luis Potosí. Agregar un actor más, como sería una fiscalía especializada, tiene que hacerse de manera muy cuidadosa, porque hay una herramienta para efectos de la desaparición forzada que juega en esto un papel muy importante, que es el juicio de amparo. A partir de la reforma de 2013, se hace la nueva ley de amparo, después de la reforma de derechos humanos de 2011, se incluye como una de las hipótesis de promoción del juicio de amparo la desaparición forzada y establece una serie de mecanismos de búsqueda que puede agotar el juez federal para efecto de tratar de localizar a la persona hasta que finalmente ya se agoten todas, no se le encuentra y entonces el caso pase a las fiscalías. Forma parte de una estructura nacional, esto que estoy diciendo del juicio de amparo. Sí. No hay que pensar en hacer una fiscalía aquí en San Luis Potosí para que la embonemos como podamos en la Fiscalía General del Estado, sino que lo que se tendría que hacer es pensar en esta visión nacional y qué es lo que podemos aportar como una pieza que se integre a ese sistema que realmente es eficiente. Me parece que es una decisión populista, me parece que es una decisión que puede verse bien en los encabezados de los periódicos, pero que me parece que lastima más que ayuda a las víctimas de estos delitos. Porque tenemos que hacer una pausa, licenciado, pero sí, al regresar quiero que hablemos también de, a ver, tú decías, se necesitan los recursos y se necesitan los expertos, pero tenemos una realidad en donde cuando se encuentran restos en San Luis Potosí se tienen que mandar hasta Alemania para ver si se identifica si son humanos y luego para ver cuánto tiempo va a tardar para que se identifique de quién son, de quién eran. ¿No tendríamos que estar invirtiendo mejor en este tipo de herramientas? De eso conversamos con el licenciado Jorge Chezal al regresar de la pausa. Estamos de regreso con el licenciado Jorge Chezal. Jonathan, habías dejado una pregunta en el aire. Sí, lo que pasa es que cuando hablaban del tema de recursos, a mí se me venía a la mente las respuestas que estaban dando desde el Congreso del Estado, de que cómo no podían aprobar esta Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas si era algo que se tenía que hacer. Pero es que otra vez es como vender la idea de que nada más por hacer la Fiscalía ya se va a acabar el problema. Pero se da sin recursos, licenciado. Sí, a ver. Se tiene que hacer, bueno, la ley general del sistema establece que tendrá que haber fiscalías especializadas y esa no es la parte del problema. La parte del problema es cómo se haga, ¿sí? Mira, recordemos el caso, y perdón, que me refiero de nuevo a la Fiscalía Anticorrupción o a la Fiscalía en Delitos Electorales, que surgen con la idea de ser entidades autónomas. Y caso de la Fiscalía Anticorrupción, se entiende que debe de ser tan autónoma que incluso puede investigar al fiscal general. Es decir, la Fiscalía Anticorrupción tendría que tener tal autonomía que pudiera incluso imputar al fiscal general, si fuera el caso, que cayera en un caso de corrupción. Sin embargo, finalmente se adscribieron a las fiscalías generales, y con lo cual perdieron absolutamente toda la independencia que tenían desde la Constitución. El hecho de que se tenga que tener una fiscalía, pues se tienen que tener muchas cosas, pero si no se hace bien la fiscalía, entonces no va a funcionar. Y se hace bien con dinero y se hace bien haciéndola pertinente y se hace bien identificándola con la base social. Fíjate, por ejemplo, Jonathan, y en relación a este tema de los recursos, a raíz de la desaparición forzada, esta ley ha establecido, esta ley general de desaparición de personas, ha establecido un sistema nacional de coordinación con el cual esta fiscalía finalmente tendrá que integrarse a través de la Conferencia de Procuración de Justicia. Tendrán que tener personal especializado, porque no pueden contratar a cualquiera. Tienen que tener acreditados todos los requisitos de ingreso al Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero además deben de tener un perfil que establezca la propia Conferencia Nacional de Procuración de Justicia especializado en el tema. Deben de poder capacitar a su personal, deben de tener dinero para que puedan actuar en lo que es la investigación específica, la cadena de custodia, la detención de los individuos, en su caso, puesta a disposición de los jueces, llevar a cabo los procesos, etcétera. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto dinero le va a destinar el Congreso del Estado a eso? ¿Y qué tan eficiente va a ser si no le dan la debida base social a esta fiscalía? Ahora, hablando justamente de a dónde los recursos y hacia dónde los esfuerzos,
Recientemente, la misma fiscal general del Estado daba a conocer que estos cerca de 200 restos, que no significa que sean 200 personas, 200 restos que habían encontrado las madres buscadoras y que ellas desde un principio dijeron que eran de personas, pues siempre sí, después de haberlos mandado a Alemania, sabían que sí eran de personas. Y le preguntan, oiga, ¿y ya están identificados? Digo, si los mandaron allá, si tardó tanto tiempo, ya están identificados. Y les decía, no, eso va a tomar un buen rato, porque además, aunque ella no lo decía, esto lo sabemos. No hay bases de datos para comparar. No se han tomado muestras de ADN a los posibles familiares de estas personas que estarían entre estos 200 restos. No hay mecanismos para poder identificar plenamente a estas personas, y menos porque la misma fiscal decía, pues la forma en la que fueron tratados estos restos dificulta mucho la identificación. En medio de una situación como esta, ¿cuál tendría que ser la prioridad? Como lo decías, licenciado, primero, dotar de equipo, de personal, de material necesario, avanzar en el tema de los bancos de datos, etcétera, o ponerle el nombre de una fiscalía especializada. ¿Cuáles tendrían que ser las prioridades? Mira, de entrada yo creo que estaríamos hablando de 3 prioridades fundamentales. La primera es que el diseño institucional tenga una base social. Definitivamente, sí. Si no, no va a haber manera de que pueda ser eficiente. La consulta a las víctimas, en este caso familiares de desaparecidos, me parece que es fundamental. En segundo lugar, cuando yo hablo de que pertenecen a un sistema, hay que entender lo que eso significa. Tiene que haber una interoperatividad, tiene que haber la integración de esta fiscalía y de las acciones estatales a una red nacional. ¿Cuál es uno de los principales problemas? Justamente que hay esfuerzos aislados, por ejemplo en Jalisco, en Nuevo León, que hacen sus fiscalías, que hacen sus bancos de datos, pero que estos bancos de datos luego no se comparten. Y a veces hasta por la sencilla razón de que cada estado hace la sistematización de la información y la recolección de la información a la manera que lo considera pertinente, cuando esto tendría que obedecer a un plan nacional. Tercer elemento, además de que se tendría que tener la base social y acabar con los esfuerzos aislados y verlo todo como un sistema, efectivamente el gran problema son los bancos de datos sobre los cuales se pueda realizar la investigación. En ese sentido, por ejemplo, en otros países los existen, y en México hay una Comisión Nacional de Búsqueda que tiene un Banco Nacional de Datos Forenses, pero que en realidad no es plenamente operativo con las fiscalías estatales, por cuestiones de sistema, por cuestiones de versiones de los sistemas de cómputo, por cuestiones de los mismos equipos. Parece mentira que estemos descansando en que se pueda comprar una computadora nueva para que se pueda integrar a este tipo de red, ¿no? Tenemos también el caso de bancos estatales que tienen el mismo problema. Mencionaba los laboratorios en Alemania. Bueno, a ver, recordemos que el Instituto Nacional de Ciencias Penales, por ejemplo, que depende de la Fiscalía General de la República, tiene laboratorios de genética de muy alto nivel, nada más que no hacen trabajo de campo. Es decir, no van a recabar las muestras, pueden analizar las muestras que les mandan, pero no pueden ir a recabar las muestras. Existe también un área de servicios periciales, por ejemplo, en la Fiscalía General de la República, donde están, como lo mencionaba yo, otro tipo de especialidades como son antropólogos forenses, genetistas, odontólogos, etcétera. Y entonces, ¿dónde está la coordinación para que ellos puedan ayudar en esos casos? Si no tienes la base social, los familiares no te van a proporcionar información genética, no te van a dar datos, no te van a dar muchos elementos que se requieren para la identificación, claro, en el caso de las fosas, de lo que se encuentra ahí. Si no tienes una interconexión, si no perteneces al sistema o no te integras debidamente al sistema, vas a hacer esfuerzos aislados y no vas a tener un resultado porque te va a faltar toda la información que te pudiera dar todo el resto del sistema. Y finalmente, si no tienes estos bancos de información, podrás tener base social, podrás tener una extraordinaria coordinación, pero no te sirve de nada si no tienes los elementos con los cuales investigar. Entonces, esas 3 cosas tienen que quedar resueltas desde la iniciativa. La iniciativa no puede ser, vamos a hacer la fiscalía y luego vemos. Ese sería el peor error que puedo.
Pero es que lamentablemente parece que estamos caminando en ese sentido, ¿no? Primero lo nombramos y luego vemos cómo se resuelve, cómo se atiende y cómo se puede dotar de equipo y de material necesario para que pueda operar y para que pueda dar resultados. Pero como le decías al inicio, licenciado, yo me quedo con eso. A ver, en el informe del Congreso del Estado suena muy bien decir creamos la Fiscalía especializada en personas desaparecidas. Desde las instancias gubernamentales suena muy bien presumir que San Luis Potosí tiene una fiscalía, pero de ahí a que esto realmente sirva para atender la problemática que están viviendo las familias en San Luis Potosí que están en esta situación de tener una persona desaparecida, de haber tenido que dejar sus actividades cotidianas para salir a la búsqueda, pues de ahí eso está muy lejano. Te agradezco como siempre, licenciado. Muchas gracias, y nada más un comentario final. Claro. Me da mucho gusto que las potosinas que estaban en esa situación de riesgo en Oriente Medio hayan recibido el apoyo de gobierno del Estado para que pudieran regresar. Me parece un esfuerzo extraordinario y qué bueno que lo hicieron. Y me encantaría poder decir lo mismo de la búsqueda de las personas desaparecidas. Uy, sin duda. Gracias, licenciado. Muy claro. Gracias. Gracias, licenciado. El licenciado Jorge Tizal, siempre puntual.